Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Sin duda alguna, es hoy un momento importante para conocer un personaje que ha tenido incidencia brutal en la vida nacional en los últimos 50 años. Carlos Alonso Lucio López ha sido guerrillero, hoy es guerrillero, ganadero, político activo, senador de la República, pastor, hombre además con unas características que iremos descubriendo a través de este conversatorio. Un cordial saludo, Carlos Alonso. Antonio, una alegría compartir contigo esta conversación y de verdad muchas gracias por la invitación. Hombre, a ti porque aquí lo que se trata es de buscar que a través de la experiencia, de la descripción de los sucesos que han ocurrido en nuestro país, podamos buscar mecanismos de construcción de una vida mejor para los colombianos. Cuéntenos un poquito de su vida antes de iniciar propiamente las preguntas, Carlos Alonso. Bueno, ya a estas alturas lo primero que uno tiene que decir es que la vida ha sido larga, ¿no es cierto? Eso es como una primera característica y, y pues creo que he vivido la Colombia de los últimos años, de los últimos 40 años, que fue cuando, desde la época del M-19, al cual entré muy joven, comenzamos, digamos, a participar de la vida del país. Yo entré al M-19 en el año 79, estamos hablando ya de 40 y tantos años. Y pues prácticamente desde que uno comienza a vivir un activismo de esa naturaleza, pues empieza a tener un particular, una atención particular respecto de lo que ocurre en el país, respecto de sus problemas, respecto de sus acontecimientos, de sus momentos difíciles, y pues los observa muy de cerca. O sea que pues hemos vivido esa etapa de la confrontación, las etapas de los procesos de paz, las etapas de la política. Carlos, vámonos un poquito a esa época del M-19. Usted es de una familia que de todo ha tenido menos de su versión. Han estado y hacen parte de la institucionalidad. ¿Cómo se va metiendo usted y va diciéndole mentiritas a la familia cuando iba a la cárcel a visitar a un pariente y resulta que era haciendo los primeros pinos de la subversión? Ah, era joven. No, no, efectivamente, era muy muchacho, tenía 15 años. Efectivamente, vengo de una familia, inclusive no solamente el establecimiento, sino conservadora. Claro. Mi papá conservador, laureanista, digamos, del ala más conservadora del partido conservador. Luego la sorpresa de que un hijo entrara al M-19, pues era una cosa grande y distante desde el punto de vista de su horizonte. Pero efectivamente, digamos, en esa realidad empieza uno a mirar el país de otra manera. Había una lucha en aquel entonces por, digamos, romper lo que en ese momento se veía como una camisa de fuerza, que era el modelo bipartidista de la acción política que se circunscribió al Partido Liberal y al Partido Conservador. Comencé efectivamente, la familia Lucio y la familia Pizarro han sido muy amigas desde hace muchos años. Y pues a propósito de Ramiro Lucio, mi tío, que fue uno de los fundadores del M-19, y de Carlos Pizarro, que en ese momento también estaba preso, y de Álvaro Fayad, empezamos, digamos, esa relación de conversaciones, de hablar de política, de contarnos, de contarme ellos su visión de la historia de Colombia, y poco a poco, pues, terminé militando en el M-19. Hombre, inicia en el 79, pero las guerras y el M-19 casi que se constituye a raíz de los sucesos del año 70, en la elección que no se aceptó la elección de Gustavo Rojas Pinilla, ahí surge el M-19, ¿no?
ahí casi que se da el salto pues de visualización con un mercadeo inusual en Colombia, ¿no? Me acuerdo de esas campañas de expectativa. Eso generó mucha alegría en las juventudes. Cuente ese desarrollo, ¿cómo se llegó allá? A ver, yo creo, mira, he estado desde hace tiempo escribiendo mi visión de la historia del M-19 y la verdad es que es una historia muy interesante. Claro que tiene que ver con ese contexto que mencionabas ahora de lo que se conoce como el robo de las elecciones del 70 al general Rojas Pinilla y todo ese fenómeno de un partido popular como fue la NAPO. Las primeras, digamos, la puesta en escena, las primeras operaciones del M-19 surgen en 1974, en enero. Inclusive el robo de la espada de Bolívar fue el 17 de enero, que ese día hubo tanto la operación del robo de la espada de Bolívar como la toma del Consejo de Bogotá. No obstante, yo pienso que también, digamos, en esa aparición del M-19 está lo que en aquel entonces era como una época de surgimiento de movimientos alzados en armas, a propósito, de todas maneras, de esa experiencia de la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, del año 59. Porque si te fijas, prácticamente en todos los países de América Latina hubo movimientos armados de jóvenes enfrentándose a muchos países, en muchos países, a dictaduras militares y en otros países, digamos, a gobiernos civiles y con niveles de democracia, como el caso colombiano. Muy asfixiados todo por Cuba, ¿no? Y financiados. Yo creo que, mira, yo creo que más que financiado allí no estaba, digamos, el epicentro. Muy es que la revolución, la revolución cubana marca, significa un hito muy atractivo para la juventud de la época. Era un mundo de la Guerra Fría, acuérdate, de Sí. todas maneras, de ese mundo bipolar entre los Estados Unidos liderando el capitalismo y la Unión Soviética hablando de socialismo y comunismo y toda esa cosa. Había una refriega, por llamarlo de alguna manera, ideológica muy grande, que tenía una enorme expresión en la vida universitaria del país. Colombia con una tradición de guerrillas muy grande de actividades armadas en los campos. Todo eso se junta. Y en el caso del M-19, además, hubo una característica o dos características muy particulares. Una inmediata, y es que es la primera guerrilla urbana de la historia de Colombia. Esa es la Siempre, diferencia, correcto. exacto, siempre las guerrillas habían sido fundamentalmente rurales. Las guerrillas históricas, porque en América, en Colombia ha habido guerrillas históricamente, ¿no es cierto? Las del Partido Liberal, las expresiones de violencia del Partido Conservador y después las guerrillas marxistas posteriores. Luego comenzaba a surgir la experiencia de las guerrillas urbanas en América Latina, el caso de los montoneros en Argentina, el caso de los tupamaros en Uruguay y la expresión de ese fenómeno que de todas maneras era, entre otras, el reconocimiento del proceso de urbanización de la cultura del país, se da en el caso del M-19. Y hubo otra característica del M-19 que fue muy particular y que consistió en que fue la única guerrilla no marxista y que terminó buscando y abrazando un ideal democrático en el contexto de las guerrillas de Colombia. Sí, Que eso hay eso, que digamos, decirlo claramente. le marcó una diferencia absoluta. Inclusive con una cosa muy, muy interesante desde el punto de vista histórico como tal. Y es que el M-19 nace siendo una guerrilla socialista, sí, pero en el proceso de búsqueda con ese símbolo que tomó al principio,
que fue la espada de Bolívar, encontrándose con ese símbolo y con esa espada y con esa historia bolivariana, termina renunciando al socialismo y termina sencillamente planteando la posibilidad democrática. Y eso es una transformación muy profunda, porque lo concreto es que el socialismo no es democrático, el comunismo no es democracia. Hombre, yo quisiera que lo repitiera usted con vehemencia, porque es que la gente come cuento, pero un hombre como usted debe repetirlo con vehemencia, por favor. Antonio, es que te lo digo con toda claridad. La historia del M-19 es exactamente eso. Un movimiento que surge con personas venidas de distintas experiencias, de la experiencia de las FARC, en el caso de Jaime Bateman, en el caso de Álvaro Fayad, en el caso de Carlos Pizarro, de personas venidas de la NAPO, el caso de Carlos Toledo Plata, el caso de tu paisano antioqueño Israel Santamaría, el caso de Andrés Almarales, en fin. Pero no obstante los distintos orígenes de las personas que confluyen en la formación del M-19, todos eran socialistas. Entre otras cosas porque en aquel entonces no se podía ser revolucionario si no se era marxista, socialista. Prácticamente una de las cosas que ocurre con Marx es que Marx captura y monopoliza el contexto de lo revolucionario, aún la palabra revolucionario. Y entonces casi que en ese momento de hiperideologización de la juventud activista, no se podía ser revolucionario si no se era marxista, socialista, comunista. Y como de todas maneras se trataba era de ser revolucionarios, pues entre más marxista se fuera, pues más revolucionario se era. El M-19 se roba la espada de Bolívar y adquiere un símbolo. Y tras la búsqueda de ese símbolo y de explorar ese símbolo, se encuentra con una realidad, y es que no se puede ser auténticamente bolivariano y marxista al mismo tiempo. Es decir, es mejor dicho, es carreta que Hugo Chávez sea bolivariano. Es carreta que las FARC sean bolivarianas. Otra cosa es que intenten manipular un símbolo histórico, intentando embutir en la casaca bolivariana toda la cosa marxista, pero desde el punto de vista, digamos, de la lógica, y ahí, además de la historia, y no solamente de la historia que uno menciona, de hecho uno lee las cartas de Marx sobre Bolívar, y lo detestaba. Marx odiaba a Bolívar y decía que era lo más monárquico y antirrevolucionario que había. Luego, en ese ejercicio de exploración de Bolívar, el M-19 se encuentra con la democracia. Y yo te diría que esa es una transformación que dura casi 5 años. Sí. Porque el M-19 dice, renunciamos al socialismo y a toda esa cosa. Y nos paramos realmente en el tema de la democracia, pa'l carajo el socialismo y el marxismo, en el año 78. Entonces, fíjate que es un proceso de encuentro, de descubrimiento, de dejar, como de desbrozar, y al final eso es lo que distingue al M-19 del resto de organizaciones y del resto de experiencias de la guerrilla colombiana. Digamos que simbólicamente el M-19 cubrió una expectativa de la juventud en esa época. Mucho, yo creo que el planteamiento, haber llegado a un planteamiento democrático, fue sumamente, empató mucho, digamos, con la colombianidad, porque es que fíjate que no solamente era llegar a un planteamiento democrático, era, entre otras cosas, sacar la discusión de la época de todas esas coordenadas ideológicas internacionales. Entonces los muchachos en las universidades se daban golpes por si que los unos eran pro chinos y los otros eran pro soviéticos, y entonces los otros eran pro cubanos,
y entonces los otros eran trotskistas, y eso era un enjambre de casi que una intoxicación ideológica, sin tener nada que ver con nuestra propia historia. Cuando el M-19 se roba la espada de Bolívar y dice, no, 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 dejémonos de esa pendejada de andar discutiendo librescamente de otros horizontes y montémonos a reestudiar nuestra historia, pues eso resulta muy atractivo para la juventud de esa época, porque era como buscar restablecer un cordón umbilical entre un anhelo revolucionario de cambio de la época con nuestra propia historia, sin necesidad de importar todo pensamiento, toda ideología, todo discurso. Eso yo creo que fue muy seductor en la época, ligado a la audacia de operaciones urbanas del M-19, que eran, sin lugar a dudas, tenían un grado de lo que llamaban los periodistas una espectacularidad muy particular. Entonces ahí se juntaban varias cosas: juventud urbana, rescate de la discusión desde la propia historia, planteamiento democrático, en fin, ese tipo de cosas fueron muy atractivas para la población. Lucio, te hago una pregunta. Digamos que había una jerarquía muy clara, liderada por Jaime Bateman y después un grupo muy igual, ¿no? Que estaba Iván Mariano, Álvaro Fayad, el mismo Israel Santamaría. Era un grupo, 5 o 6 que estaban a un gran nivel, o había jerarquías diferentes de acuerdo a las regiones. Mira, sin lugar a dudas, ahí hubo un liderazgo muy predominante inicial de Jaime Bateman. Podría decirse que ese fue el liderazgo creador indiscutible. Después vienen unos liderazgos muy fuertes en términos, es decir, sin lugar a dudas, Iván Marino desempeñó un papel importante, pero desde el punto de vista político hubo dos que estuvieron por encima de todo, que fueron Álvaro Fayad y Carlos Pizarro. Después hubo un nivel muy importante de dirigentes, como Israel, como Andrés Almarales, como Carlos Toledo Plata, Antonio Navarro, en fin, personas y dirigentes muy importantes. Pero yo te diría que ya mirándolo en perspectiva, esa organización del M-19 tuvo, digamos, en su época, Jaime Bateman, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro. Hombre, la muerte de Jaime Bateman, que parece ser que fue un accidente yendo a Panamá, eh, generó un caos dentro del movimiento, ¿no? A ver, sí, un enorme desconcierto por lo que te decía ahorita, entre otras cosas, porque sí había una distancia muy grande entre el liderazgo de Bateman y el liderazgo, digamos, de la línea de mando siguiente. Eh, Era un liderazgo muy, muy copador, muy inicial, muy del nacimiento de la organización. Y su muerte fue muy súbita y en un momento muy particular de la organización. Eso fue en el año 83, en abril del 83. Entonces, desde el punto de vista de la jerarquía de hombre a hombre que hay en una organización armada, lo sucede Iván Marino Ospina. Pero realmente quien asume la conducción política de la organización es Álvaro Fayad. Y es el quien a propósito de esas riendas, retoma el tema de algo que fue muy determinante en la historia de Colombia, en la historia del M-19, que fue la búsqueda de la paz, digamos, la bandera de la paz propuesta por el M-19. Y quien a partir de la muerte de Bateman la toma en sus manos y la desarrolla y la lleva hasta una etapa más adelante es Álvaro Fayad. Y finalmente, cuando muere Fayad, la toma Carlos Pizarro y la lleva al acuerdo de paz definitivo con el M-19. Hombre, esa historia es apasionante. La verdad es que los que nos van a ver van a descubrir un mundo, digamos que era un mundo también de soñadores, ¿no? Un mundo donde se percibía un país que casi todos hoy quisiéramos tener, pero era más de soñadores, de hombres que demostraron que eran jóvenes, estudiantes, que después fueron
proyectándose. Pero yo creo que el M-19, voy a preguntarte, en mi opinión cometió un error, varios errores tenaces, pero la muerte de José Raquel Mercado, ese asesinato que se cometió, ¿por qué se hizo, hombre? Hombre, yo pienso, sí, para empezar, es más, sin lugar a dudas, la muerte de José Raquel Mercado fue mucho más que un error. Eso fue un asesinato y fue una cobardía, es decir, un hombre que estaba eh, reducido, inerme y fue asesinado. Esa es la verdad y esa era la lectura que finalmente se hizo en el M-19 sin desgarramientos y sin dobles morales. ¿Por qué se tomó esa decisión? Yo creo que fue un momento de mucha inmadurez, de mucha inmadurez. Eh, creo que, que era intentando de todas maneras como poner puntos duros, porque pues fue una acción muy violenta, puntos duros en un proyecto de guerra en el que estaba el M-19 y marcando, es decir, interviniendo violentamente en el ejercicio de lo que era, por ejemplo, el sindicalismo y la lucha sindical de la época. El M-19, digamos, en relación con esas luchas sindicales en las que participó y participaba todo el mundo en la época. En aquella época el sindicalismo era muy importante. Sí. Estuvo el tema de José Raquel Mercado y estuvo otra operación que fue muy fuerte y que tuvo un gran impacto dentro del sindicalismo de la época, que fue Indupalma. El Cantón Norte. No, 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 Indupalma, Ah, ya, lo toma ya, sí. que fue el secuestro del gerente de Indupalma y entonces se negocia a partir de allí del pliego Sí, convencional de colectivo de los trabajadores de Indupalma y se logra una negociación rápida. En fin, fueron hechos que en aquel momento impactaron mucho y le dieron una gran presencia, digamos, al M-19 en el contexto de lo que era el sindicalismo en aquella época, que era un sindicalismo mucho más activo y mucho más no, no, fuerte y era muy mucho fuerte. más Ahí me tocó negociar me tocó negociar muchas convenciones con esas facciones de la guerrilla, de los helenos, en fin, eso era una cosa tenaz. Esas épocas de los 80 y 90. Hombre, ese tema de Indupalma también rompió otro paradigma, es que ustedes se basaban era en impactos publicitarios, casi que el M-19 era que de esa época es como los planes de mercadeo y de impacto publicitarios, de impacto en impacto, ¿no? Ese era fue diseñado así, o los acontecimientos fueron llevando ese camino. No, 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 no. Yo pienso que sí eso correspondía a una concepción estratégica. Bateman insistía mucho que la organización tenía que tener menos discursos y más hechos, es decir, que tenía que ser una organización de hechos. Y siendo una organización político-militar, pues tenía que ser de hechos político-militares. Esa era como la dinámica de la época. Entonces uno sí revisa la historia del M-19 y son hechos, mira, el robo de la espada de Bolívar, la toma de la Embajada de la República Dominicana, el robo de las armas del Cantón Norte, eh, el secuestro de Álvaro Gómez, etcétera. Es decir, son hechos político-militares que se van encadenando y que van empujando, digamos, las banderas políticas de la época. Hombre, Y es más, siempre las propuestas políticas se hacían desde hechos político-militares. Te voy a poner un ejemplo. Todos estos procesos de paz que se han visto surgen de la propuesta de paz del M-19, que se llamó de diálogo nacional y de paz y de diálogo y tregua, que fue presentada en 1980. Exactamente la presenta Bateman desde el contexto de la toma de la República
de la Embajada de la República Dominicana. Es que mire que siempre hay un impacto, ¿no? Un impacto mediático, de opinión, planeado, como estás diciendo, estratégicamente diseñado, ¿no? Porque no era que obedeciera a la idea aislada de un grupo, no, era sistemáticamente organizada. Por eso yo creo que esa es una gran diferencia del M-19 como grupo subversivo con cualquier otro grupo hoy o anterior de las FARC, los helenos, EPL y todos estos bandidos de las disidencias. Creo que hay una diferencia inmensa, ¿no? No, del cielo a la tierra. Es decir, de hecho, desde aquel entonces, el M-19 era una organización muy detestada dentro por ejemplo, por las FARC. Es decir, la relación siempre fue lejanísima y pésima. Y, y no solamente, digamos, por razones de ideológicas y eso que te comentaba ahora, de que el M-19 definitivamente dice, no, el marxismo no es el camino para Colombia, es la democracia, sino por cuestiones de talante y de carácter de la gente. Éramos totalmente, éramos otra cosa, que no teníamos nada que ver. Y yo creo que eso lo marcó y lo percibió el país. De hecho, fíjate una cosa en la experiencia, digamos, verificable. Cuando nosotros hacemos el proceso de paz y aterrizamos en la vida pacífica digamos, electoral democrática del país, el M-19 vamos a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y el M-19 saca casi 1 millón de votos. Sacamos la mayor votación de la Constituyente por encima de los partidos tradicionales. Nosotros sacamos más votos para la Constituyente que el Partido Liberal y más votos a la Constituyente que el Partido Conservador. Sí, es de las poquitas veces que un grupo subversivo ya entrado en la democracia logra tener una cantidad de votos que no se ha vuelto a ver, ¿no? Eso fue una... No. Por las FARC, 20 años después, entran y cuando se miden electoralmente sacaron 50.000 votos. Sí, eso no tiene comparación. No tiene comparación. Hombre, es que cuando usted va hablando me surgen a mí preguntas inmensas. No me terminó de contar si hubo algún juicio al interior por la muerte de José Raquel Mercado. Si ustedes decididamente No, juicio no hubo, pero obviamente sí hubo reflexiones y críticas y al final gente, por ejemplo, yo recuerdo Álvaro Fayad y Pizarro, al cabo del tiempo decían que eso nunca debió haber ocurrido y que era algo que manchaba sin lugar a dudas la historia del M-19. Esa es una. El secuestro de Álvaro Gómez, ¿por qué? El secuestro de Álvaro Gómez fue al final prácticamente de la experiencia del M-19, en un momento en que se plantea una consigna que era, pasa a las Fuerzas Armadas. Un poco la reflexión del M-19 en aquel entonces fue, miren, no tiene sentido esta guerra de desgaste con las fuerzas militares y con los soldados. Hay que generar unos hechos que impacten el establecimiento para intentar Negociar. negociar. Y es en ese contexto en que se produce el secuestro de Álvaro Gómez. Efectivamente, en ese secuestro ocurren dos cosas, diría yo. Lo primero, un diálogo con Álvaro Gómez, en medio del cual surge un inmenso respeto del M-19 por Álvaro Gómez. De hecho, la relación final del M-19 con Álvaro Gómez no fue una relación hostil, sino por el contrario de cordialidad y de reconciliación muy importante. Yo diría en esa realidad, las observaciones y las recomendaciones aún de Álvaro Gómez fueron muy importantes para Carlos Pizarro en cuanto a la decisión de avanzar en una paz definitiva. Fíjate la paradoja tan impresionante, algo que comienza en algo tan violento como un secuestro y termina dando la vida a la vuelta y termina prácticamente Álvaro Gómez dándole unas recomendaciones a Carlos Pizarro que son muy importantes para Carlos en la decisión final de la paz.
Y en segundo lugar, allí surgen las negociaciones y el ambiente nacional para que se restablezca un proceso de paz con el M-19 que había sido roto después de la frustración y de la ruptura del primer intento de paz que se hizo con el gobierno de Belisario Betancur y que termina en una ruptura tan impresionante y tan dolorosa para el país como fue el Palacio de Ok, Justicia. vámonos para allá, pero antes yo sí quisiera que usted le contara a nuestra gente cuál era el papel suyo en ese momento en el M-19. A ver, yo era Si, miembro de la... si puedo preguntar, ¿cierto? Pero es muy importante para la historia. Estamos hablando con un personaje que ha vivido los últimos 50 años a ambos lados. De manera que, ¿cuál era el papel suyo en el momento de ese M-19? Mira, en esos momentos, eh, Carlos, directamente Carlos Pizarro, me asigna una serie de tareas para buscar la interlocución de la negociación de la paz con el gobierno de Virgilio Barco. Y en ese orden de ideas, bajo a conversar con Luis Carlos Galán. Yo conocí mucho a Luis Carlos porque Luis Carlos fue compañero de mi papá durante los 5 años de carrera de Derecho en la Javeriana. Y Luis Carlos era, sin lugar a dudas, no solamente el senador más prestigioso del país, sino que era el senador más cercano al presidente Virgilio Barco. Y entonces, a propósito de conversar con Luis Carlos, comienzan las primeras puentes directos con el gobierno de Virgilio Barco para desarrollar lo que fue posteriormente la negociación definitiva de paz. Una negociación que se hace pública por primera vez en el encuentro de Rafael Pardo con Carlos Pizarro el 10 de enero de 1989. Después nos ubicamos en Santo Domingo, Cauca, y pues ya el proceso de paz que todo el país conoce. Pero en esos momentos tenía yo la tarea asignada de empezar a buscar concretamente los puentes de la negociación con el gobierno de Virgilio Pero Barco. previo al gobierno de Barco, el suceso más terrible en la historia de Colombia, la toma del Palacio de Justicia. Otro error inmenso del M-19. Vinculado, cierto o no, que usted no lo dirá, a Pablo Escobar en la financiación. ¿Es cierto o no? Mira, el proceso mejor dicho, la toma del Palacio de Justicia fue una, un inmenso error del M-19. Esa es una realidad. Eh, lo hemos mencionado muchas veces, es decir, no se trata a estas alturas no se trata de evadir responsabilidades, sino por el contrario de construir una verdad histórica, entre otras cosas con el sentido de que no se, no se repitan esos actos de dolor y de históricos. La versión de que el M-19 entra al Palacio de Justicia financiado por Pablo Escobar, eso no es cierto. Primera, no es cierto. Eso no es cierto. Y es, digamos, y es claramente verificable. A ver, en aquel entonces, digamos, la vida y la psicología del país ha dado muchas vueltas, pero en aquel entonces el M-19 era una organización que tenía mucha más experiencia operativa que Pablo Escobar. Es decir, Pablo Escobar no había nacido cuando el M-19 ya se había tomado la embajada de la República Dominicana y habíamos hecho, es decir, nosotros no le aprendimos a Pablo Escobar nada. En segundo lugar, no es decir, ¿a quién se le va a ocurrir? ¿A quién se le va a ocurrir que el capo del narcotráfico más perseguido del mundo, que era Pablo Escobar en esa época, iba a resolver sus problemas jurídicos porque se quemaran unos expedientes? Es decir, eso también es digamos, una aproximación desproporcionada. Y tercero, ¿quién va a mandar a 35 de sus mejores hombres y mujeres, como fue el comando del M-19 que entró a Palacio, a quemar unos expedientes, que es la versión que existe sobre el tema de Pablo Escobar?
cuando esos expedientes se hubieran podido hacer con una botella de gasolina y $50,000 para entrar ahí comprando un portero. Es decir, no tiene ningún sentido en las proporciones. Luego, objetivamente eso fue un error del M19, pero que correspondió a otro tipo de reflexiones y a otro tipo de conclusiones y a otro tipo de Ustedes pretendían perspectivas. hacerle, Pero la versión de que el M19 se metió al Palacio de Justicia haciéndole un mandado a Pablo Escobar, eso es falso. ustedes hicieron la toma del Palacio, digamos, un poquito para hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur. Era el objetivo inicial. Y se, A ver, existió la proclama de la toma, ¿no es cierto? Donde digamos, tuvo esa presentación, hacerle un juicio al presidente de la República desde el Palacio de Justicia por la ruptura y por la violación de los acuerdos que habían sido firmados en Corinto en agosto del año 84. O mirándolo en perspectiva, sí fue una eh, proclama grandilocuente y en medio de ese error que estamos hablando. Realmente la intención del Palacio de Justicia era restablecer, obligar al gobierno a negociar restableciendo unos acuerdos de tregua y diálogo nacional que habían venido deteriorándose y rompiéndose entre, te repito, agosto del 84 cuando se habían firmado y pues prácticamente cuando se había dado la ruptura que fue como en junio, julio del año 85. De hecho, por ejemplo, allá habían ocurrido hechos como, por ejemplo, el asalto al campamento de Carlos Pizarro, que era el campamento central del M19 en diciembre de esa época. Hubo 23 días de combates en Yarumales. El atentado cuando nos hirieron a Navarro, cuando pierde la pierna, que ahí estaba yo y nos hirieron a los... Te hago una pregunta, ¿ese atentado de Navarro no fue más bien una venganza por un secuestro que hizo el M19 a un hombre importante del Valle? No. No. Además, porque no es cierto que el M19 hubiera secuestrado a ese señor. Eso no fue cierto. Eso fue el resultado de un momento en que había una enorme polarización, había sectores muy refractarios a esa negociación de paz en el gobierno, entre los militares, entre los partidos, y, y había también una inexperiencia grande por parte del M19 en el manejo de esas situaciones de polarización, que eso digamos que fue parte de la experiencia que recogimos para después tener una madurez distinta en el proceso de paz que avanzó definitivamente con Virgilio Barco. Voy a hacer un pequeño break porque la gente debe tener tiempo de analizar con detenimiento toda esta historia que es apasionante además, pero que también tiene ciertas verdades que se están clarificando aquí. Hacemos un pequeño corte para hacer una continuidad de esta saga, como diríamos nosotros, sobre la historia de nuestra patria.